Señor, es algo de que nos recuerda siempre, Señor, del sacrificio de parte de nuestro Señor Jesús. Y por eso podemos venir delante de ti, Señor, a pedirte en su nombre, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, nos ilumines, nos abras el entendimiento en esta mañana, Señor, para poder aprender más de ti, aprender más de los que vinieron antes de nosotros, de los primeros siglos, Señor, que se les llama los padres de la iglesia. Y para que podamos entender bien todo esto, Señor, porque esto es algo que para muchos, incluyéndome a mí, ha sido algo nuevo, Señor, pero lo hacemos para tu gloria y tu honra, Señor. Te pido que nos ilumines en este momento y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí está. Buenos días, hermano Oscar. Estábamos Bueno, preocupados. no, hombre, No- importante con este frío que está haciendo. bueno. Ya acabamos de orar. Vamos a empezar entonces. Amén, amén. Vamos a empezar, hermano. Y um, todavía estamos hablando un poquito de lo que es la era patrística. Empezamos la semana pasada, hablamos de uno de los primeritos que escribió acerca de lo que es la Cena del Señor, Justino Mártir. Y hoy vamos a hablar de otro que uh, fue despuesito de Justino Mártir. Y muchos creen que incluso él estudió bajo eh, Justino Mártir. Y el nombre de él es Ireneo de León. Ireneo de León. Él fue otro padre de la iglesia. Él vivió entre del año 130 al 200 después de Cristo. Él es conocido por su obra magna o su obra maestra. Es una obra de 5 volúmenes, popularmente llamada Contra las herejías. Entonces, ahí podemos ver un poco de su pensamiento, porque él estaba escribiendo en contra de algunas herejías que se habían levantado durante ese tiempo. Entonces, él escribió para refutar a un grupo conocido como los gnósticos. Creo que el sábado pasado tocamos un poquito eso. Brevemente hablamos de este grupo conocido como los gnósticos. Entonces, ellos fueron liderados por un hombre llamado Marción. Y más tarde, un poquito más tarde, por un hombre llamado Valentinus. Entonces, Marción y Valentinos, ellos eran conocidos como los gnósticos. Wow, si usted, o sea, se pusiera a leer y a ver qué es lo que ellos enseñaban, qué es lo que ellos creían, hermano, es solo, les digo, nada que ver con el, el, el cristianismo bíblico. Ellos enseñaban unas cosas que nada que ver, way out there. Entonces, ellos enseñaban un dualismo radical entre inmaterialidad, inmaterialidad y materia. ¿Okay? Lo inmaterial, según ellos, lo inmaterial era bueno y divino, mientras que la materia era irremediablemente mala, o sea que no tenía solución. Lo que era la materia para ellos era algo malo, es evil. Entonces, la doctrina de Ireneo sobre la Eucaristía estuvo algo influenciada por sus debates con los gnósticos. Um, y ahí vamos a ver cómo, ¿verdad? Pero, o sea que él estaba peleando con esta gente que se habían levantado, enseñaron cosas locuras, honestamente. Y pues entonces se puede ver que Ireneo fue, digamos,
de la manera que él miraba la Eucaristía o la Cena del Señor, era también como queriendo refutar a lo que estas personas, los gnósticos, estaban enseñando. ¿Ok? Entonces, entonces am, él enfatizó la humanidad de Jesucristo, algo que los gnósticos no podían aceptar por sus creencias. Eso es lo que vamos a ver aquí en lo que yo estuve leyendo acerca de lo que él pensaba acerca de la Eucaristía. Él ponía un énfasis en lo que era la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque según estos gnósticos, ellos no podían aceptar de que Jesucristo era en realidad un ser humano, porque para ellos todo lo que era la materia, ¿verdad? Eh, era algo malo, no podían verlo como algo divino, o mejor dicho, no podían ver que Jesucristo podía ser divino y a la misma vez humano. Entonces ellos negaban la humanidad de nuestro Señor. Entonces los gnósticos creían que todo lo creado era malo. Entonces, para refutar sus creencias, Ireneo enseñaba que el pan hecho de trigo y el vino hecho de uvas provenían, en última instancia, de la mano de un buen creador, Dios mismo. Porque esta gente, hermanos, ellos creían que todo lo que vino a existir, lo creado, no pudo haber venido de Dios, porque Dios ¿cómo iba a hacer eso? Entonces, no, él enseñaba, pues, no, esto viene todo de un buen creador, que es Dios mismo, que ha hecho estos elementos del pan, el vino, el trigo y las uvas que y nos componen esos elementos. Entonces, él tenía que refutarlos de esa manera. Entonces, para Ireneo, la experiencia física de comer pan y vino es de gran significado, porque da testimonio de dos grandes verdades cristianas. La realidad de la encarnación, algo que los gnósticos negaban, son la realidad de la encarnación del Señor Jesús y la promesa de la resurrección corporal. Entonces, para él era comer del pan y beber de la copa, tenía ese significado también. Y por ahí, entonces, pues ya podemos ir viendo más o menos que él estaba siendo influenciado un poco, porque él ponía ese énfasis en la humanidad de nuestro Señor. Por eso cuando él eh, para él esa era una realidad de que lo que es la cena del Señor representaba también. Y yo estamos de acuerdo, es cierto, porque eh, el Señor Jesucristo, obviamente, él era un ser humano. También en los sábado pasado hemos estado hablando de eso, de que nuestro Señor era un ser humano. Él tuvo que venir a ser un ser humano, a nacer de una mujer y crecer como un bebé, hasta un muchacho, a un adolescente, a un hombre. Él tuvo que pasar por todo lo que cualquier ser humano tiene que pasar por. Obviamente sin pecar, él era perfecto, obediente en todo, hasta la muerte y muerte en cruz, en una cruz. Entonces, para Ireneo, eso es lo que también representaba el significado de poder participar del pan y de la copa, porque él también daba a entender esa realidad de la encarnación de nuestro Señor, de que en verdad Él vino a hacerse un ser humano, a, a tener carne, huesos, sangre, igual que todo ser humano. Y Él, como dice en Lucas, que Él, cuando el Señor estaba instituyendo la cena, Él dijo, este es mi cuerpo dado a ustedes. O sea que esa es la realidad de la encarnación. El Señor iba a recibir el castigo
sobre su cuerpo, sobre su carne y sangre. Él tuvo que derramar de su propia sangre. ¿Ya? Entonces, para él esa era la realidad de la encarnación y la promesa de la resurrección, igual que nuestro Señor resucitó, y no resucitó como un fantasma, sino que como una persona todavía carne y sangre, y porque hasta lo podían tocar, podía comer, y todo eso. O sea que para él eso era la realidad, o sea, en la encarnación y la resurrección eh, física o corporal. Entonces, como les digo, y es algo que los gnósticos no podían aceptar, ellos no creían eso y ya, entonces um, él tenía que pelear en contra de eso. Por eso ahí podemos ver que él enfatizaba eso, él ponía esa énfasis en esa parte de lo que es la cena del Señor. Por eso ahí vamos a ver que decía ciertas cosas que, que hoy en día lo han venido a cambiarlo, lo han venido a hacerlo ver algo que él no estaba enseñando en ese entonces. Tal vez podemos ver, como vimos la semana pasada con Justino Mártir, de ciertas frases que decía, pero no daba mucha explicación, que esta es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús. Podemos ver quizás se empezó a desarrollar este concepto, esta idea, esta doctrina, ¿verdad? Pero no podemos decir que desde siempre ellos miraban esto, de lo que hoy en día, como hablamos la vez pasada, de ciertas denominaciones que creen que el pan se convierte verdaderamente en la carne de nuestro Señor y que la copa, el vino, se vuelve en la sangre verdadera de Jesucristo. Pero podemos ver más o menos que quizás ya se estaba empezando a desarrollar esto. Pero no podemos decir que ellos creían de esa manera definitiva, porque no lo es. Ah, en los escritos de ellos no hay nada de eso, donde ellos están queriendo decir que existía lo que se le llama hoy la transubstanciación, ¿verdad? Entonces, durante perdón, durante la cena del Señor, según Ireneo, los elementos no son simplemente pan y vino, sino que también contienen una realidad celestial. ¿Ok? Entonces ya empiezan ellos a, a ponerle un poco más, digamos, espiritualizar un poquito más. O sea que ya no simplemente es un pedazo de pan o una copa de vino, sino que ya es algo que ahora contiene algo celestial, según él, ¿verdad? Entonces, él no explica cómo sucede esto, simplemente identifica la epiclesis. Escucha esa palabra, epiclesis. Vamos a hablar de eso ahorita, vamos a hablar de la definición de eso. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esa palabra, es una palabra que se usa todavía el día de hoy. Entonces, él identifica la epiclesis como el momento en el que ocurre la adición de aquello que es celestial. Entonces, él simplemente, porque está el pan, está la copa, son elementos, uh, nada, digamos, especial de ellos, solo un pedazo de pan y vino. Pero él dice que al momento de la epiclesis, como que la adición de lo celestial se une a esos elementos. Entonces, vamos a ver qué es lo que es epiclesis. Epiclesis es una palabra griega, una palabra en griego. Lo que significa es invocación o súplica. Invocación, súplica. En el cristianismo, este término se usa para describir una parte de la liturgia de la Cena del Señor
en la que el sacerdote invoca al Espíritu Santo o el poder de la bendición de Dios sobre y el vino. ¿Ok? Entonces, es como un ritual que hacen, hermano. Lo podemos ver de esa manera, como un ritual, parte del ritual de que ellos, eh, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos lo hacen, ah, esta epiclesis lo hacen, ah, no me acuerdo muy bien ahorita si es antes o después de, de las palabras de institución, ¿verdad? Cuando, pues la cosa es que ellos, según ellos, es cuando ellos están ya invocando al Espíritu Santo que venga y de alguna manera el pan y la copa se convierte. Es el momento cuando se convierte para ahorita, pero no estamos hablando que esto es lo que creía Ireneo todavía, pero hoy en día es lo que se, entonces ellos creen después de la epiclesis, um, que es cuando el pan y la copa se convierten en lo que le llamaba Ireneo lo celestial, o lo que hoy en día dicen que la transubstanciación, que se vuelve en la verdadera carne, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre. Bueno, la cosa es que esto sucede para los del este, lo que es la iglesia ortodoxa del este, orientales, ellos, creo que para ellos el epiclesis es antes, y la iglesia católica, que es del occidente, um, ellos, para ellos es después. La cosa es que ellos creen prácticamente lo mismo, solo es que uno es antes y el otro es después. Entonces, eso es lo que se le llama la epiclesis. Lo otro es que en un pasaje posterior, Ireneo afirma que es a través de la palabra de Dios que el pan y el vino se convierten en la Eucaristía del cuerpo y la sangre de Cristo. Um, Fíjese, otra cosa, sí, hermano, de que esto, lo de la epiclesis, no es solamente la denominación de la católica romana o la denominación de la ortodoxia oriental, sino que también en ciertas denominaciones protestantes o evangélicas, los anglicanos, los luteranos, episcopalia, episcopalia, no puedo decir, episcopalian, um, y también de alguna manera hasta ha llegado, pero ya es diferente, ya va cambiando para incluso los reformados, como los presbiterianos. um, Ellos también tienen una forma de epiclesis, pero no es de la manera como esas otras denominaciones, como la denominación romana o la otra. Pero ellos hacen una oración, es como es parte de la liturgia, hermanos, de ellos hacen su oración pidiéndole al Señor que, que su presencia llegue. Me refiero a los reformados, a los presbiterianos, para que la presencia del Señor, porque ellos creen en lo que se le conoce la verdadera presencia de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Um, pero entonces ellos hacen una oración. Estuve viendo algunas oraciones, hermano, algunas antiguas y unas más nuevas, ¿verdad? De lo que es la epiclesis. Lo hubiera escrito, sí, porque lo iba a tener que traducir del inglés al español. Pero algunas es un ritualismo, hermano, que si lo lees lo que están diciendo, no está mal lo que estaban diciendo, pero y como que se volvía, hermano, un ritualismo, porque iba a ser como unas repeticiones de ciertas palabras y el sacerdote o el obispo o el pastor, se le puede decir, ellos
hacían ciertos rituales, se arrodillaban, levantaban que las manos, que hacían un poco de cosas así, ritualismo, y el pueblo también participaba, decía ciertas cosas, aquel hablaba en voz alta y de repente empezaba a hablar en una voz baja, y era un drama, hermano. Entonces, si ustedes han estado en iglesias así, que cuando participan de la cena del Señor hacen un show prácticamente. Pero a la misma vez, lo que estaban, porque yo estaba leyendo las palabras que ellos decían, pues ah, las oraciones que ellos hacían, en sí no estaban mal, pero algunas sí, algunas iban más allá de lo que, you know, ya iban más a lo místico, ¿verdad? Pero bueno, entonces, es algo de que si usted quiere buscar ahí epiclesis y puede ver um, todo lo que es acerca de eso, um, es interesante, interesante. Bueno, entonces, según Ireneo, la Eucaristía, que contiene una realidad celestial, es, por tanto, un alimento espiritual para los creyentes. Un alimento espiritual. Ok, cuando usted escucha eso, eh, por lo menos yo no llego a entender, o ah, no pienso yo de que él está hablando como se habla hoy en día con la transubstanciación, sino que él está hablando que es de alguna manera espiritual el alimento, pero no es de que es algo que, pues hoy en día que se enseña, hermano, que hasta para ellos participar de la cena del Señor es hasta para el perdón de los pecados, para un vehículo, un medio de gracia, y llega un punto que le da un poder a lo que son esos elementos, tanto de no participar de ellos, como que, vas bueno, no directamente al infierno, pero para ir vas a purgatorio. Bueno, la cosa es que él no está refiriéndose de esa manera aquí, hablando de Ireneo. ¿Ok? Entonces, para él, como tiene esa realidad celestial, por eso que es un alimento espiritual. Y como también tiene una realidad terrenal, es una promesa de que el mismo cuerpo que come el pan y bebe el vino resucitará a la vida eterna. Ahí donde yo estoy de acuerdo, por eso yo les digo, hermano, es que siempre ellos tenían algo bueno, positivo, de que nosotros podemos aprender, y cómo miraban la reverencia que ellos tenían hacia la cena del Señor. Ah, hay dos extremos, hermano, hay dos lados. A unos van demasiado, lo convierten en algo demasiado místico y ya lo sacan fuera de lo que es, van mucho más allá. Hay otros del otro lado que no le dan la importancia suficiente, lo hacen algo muy como si nada, no tiene nada. O sea que, entonces lo que yo creo es que es algún lado en el centro, en medio de todo. No podemos ir ni a un lado ni al otro. Pero debe haber también una reverencia, algo que yo admiro a estos hermanos, a estos padres de la iglesia, que ellos tenían esa clase de reverencia hacia la cena del Señor. Era algo especial para ellos. No era como algo que, bueno, ni modo, hoy nos toca hacerlo hoy, o que hagámoslo, pues al final, unos 10 minutos al final del servicio y como si nada. Y es algo que toda iglesia tienen que reevaluar de su práctica que hacen desde la liturgia de lo que es la cena del Señor. Porque sí es importante, es una gran bendición de participar de ello, hermano. Pero tampoco vamos a caer en de que, si no lo tomas, te va a ir mal, y hasta puedes perder tu salvación, porque así llegan, a ese punto también llegan, que ya no sos parte de la iglesia y que allá. Entonces, es una promesa del cuerpo, perdón, del mismo cuerpo que come el pan y bebe el vino,
según él, resucitará la vida eterna. Y estamos de acuerdo, porque por eso es que también nosotros no dejamos que personas que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, participar de la cena del Señor, participar de la mesa del Señor, porque eh, aquí nosotros, igual que Ireneo, creemos de que el que bebe y que participa de la cena, tiene ya la vida eterna, resucitará la vida eterna, como dice aquí él. Y es algo que nosotros creemos. Por eso es que decimos que el que no ha nacido de nuevo, el que no es creyente, no puede participar. Uno, él no ha sido invitado a participar. Solamente los que el Señor ha invitado, ha llamado, a los que le pertenecen a Él, pueden participar, porque ellos son los que van a recibir la bendición de la vida eterna. Por eso nosotros estamos de acuerdo en lo que Él dice aquí. Y, y así estamos viendo, hermano, honestamente algo que um, estamos o sea, que estamos de acuerdo con lo que Él enseñaba, pero a la misma vez tenemos que tener, gotta be cautious, de precaución, de no venir y creer quizás todo lo que ellos enseñaban. Pero podemos recibir algo de eso, o sea, podemos aprender algo y decir, wow, ok, por lo menos, igual que Justino Mártir, el hermano aquí Ireneo también, ellos miraban lo de la cena del Señor como algo muy lindo, especial, y algo que tal vez falta en muchas iglesias hoy en día, pero ya, entonces ahí podemos ver lo que yo puedo ver de estos. Quería hablar de otro más, porque así quiero tratar de hablar de por lo menos, más de una sola persona por semana, por estudio, para que vayamos ya pronto a lo que, um, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido desarrollando lo que es la cena del Señor y cómo nosotros en la congregación nuestra, eh, cómo es que nosotros miramos lo que es la cena del Señor, cómo es que nosotros la observamos y todo eso. Que les digo una cosa, eh, no sería mal de mejorar. Siempre hay room to improve, como dice. Y no ciertas áreas, ciertas prácticas, cierta parte de nuestra liturgia. Por eso se trata de esto también, hermano. Vamos a ir aprendiendo. Ahora, está otro que era parte de la era patrística, otro de los padres de la iglesia, conocido como Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago. Ahora, él vivió al principio del tercer siglo, del 200 al 258 después de Cristo. Uh, Él escribió la Carta 63, la Carta 63, que ha sido descrita como el primer tratado eucarístico auténtico en la era pre-constantiniana, o sea que antes de Constantino, el emperador Constantino. Eh, Esto fue como el primer tratado, digamos, acerca de la Eucaristía, o sea, de la cena del Señor. Um, entonces, él escribió la carta a otro obispo para abordar el error de una Eucaristía acuariana, una Eucaristía acuariana. Es decir, el uso solo de agua en lugar de una mezcla de vino y agua. Creo que la semana pasada mencioné eso de que ellos miraban de que el vino o la copa pues tenía que ver una mezcla de vino con agua. Entonces parece que este otro obispo, él quería nada más que fuera nada más agua en vez de vino. Pues entonces él escribió a decirle que de eso, de que no, que eso estaba mal, obviamente, él tenía que ver vino. Entonces él empezó con el principio básico de que los cristianos no tenían libertad para cambiar lo que el Señor Jesucristo hizo y enseñó. La semana pasada un hermano hizo una pregunta acerca de si uno en la iglesia tiene
la autoridad de venir y hacer algo o hacer algún cambio con la cena del Señor, que uno, la Biblia no enseña, o sea que nuestro Señor no, ah, no permitió, él no le ha dado la autoridad a nadie más a venir y hacerle un cambio a lo que es la cena del Señor. Entonces aquí estamos de acuerdo con lo que Cipriano, en su carta que él escribió al otro obispo, de que ninguno tiene esa autoridad de hacerlo, no tiene esa libertad de venir y cambiar algo que el Señor Jesucristo hizo y enseñó. Como dice aquí, pues Cristo mismo utilizó el vino en la última cena como ilustración de su sangre. Um, Obviamente eso fue lo que vimos también una de las semanas anteriores, de que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo instituyendo lo que es la cena del Señor, fue durante la última cena que tuvo con sus discípulos, y ellos estaban bebiendo, obviamente ellos bebían vino, y él como representación de su sangre. O sea que por eso es necesario que haya vino, ¿verdad? Pero bueno, um, entonces para Cipriano, la cena del Señor es un lugar de sabiduría espiritual. Más o menos estoy de acuerdo. O sea, vamos a ver de lo que él quiere explicar con eso de la sabiduría espiritual. Dice él, porque ayuda a recordar a los hombres y a las mujeres la tentación de dejarse fascinar por el mundo. En cierto sentido estoy de acuerdo, porque um, ayuda cuando uno va a tomarlo, a participar de la cena del Señor. Uno le recuerda que uno ya no es parte del mundo, que ya nosotros ya no somos de ese mundo, sino que ahora nosotros somos de la nueva creación, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, eh, es de una manera, por eso yo puedo estar de acuerdo cuando él dice eso, ¿verdad? De que es lo que hace la cena, que ayuda a que nosotros no nos dejemos llevar por el mundo, ¿verdad? Entonces él creía que beber de la copa del Señor era un medio para olvidar el modelo de vida de este mundo, y aliviaba al creyente de aquellos pecados asfixiantes que lo habían abrumado. Ya ves que, por eso les digo que yo admiro, hermanos, de que de la manera que ellos eh, veían en lo que es el participar de la cena del Señor, que los ayudaba a, a, a los creyentes, ayudaba a que ellos se olvidaran y no dejaran que los pecados eh, asfixiantes, como dice él, y lo que tanto lo habían abrumado, que lo han mantenido bajo siempre, porque saben, venís a la cena del Señor sabiendo que tú no eres perfecto, que sabes, reconoce que eres un pecador y que no es por tus méritos que puedes venir delante de Dios, sino que es por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, que podemos venir a la mesa del Señor. Y es cuando uno se puede recordar y darle gracias al Señor por eso. Um, por eso es algo, como les digo, hermanos, de que ellos veían eso y me gusta honestamente que ellos um, tenían esa manera de ver en lo que es la cena del Señor. Quiero poner una palabra que no me la sé en español. Experi, bueno, experi, experiencial, experiencial. O sea que ellos, para ellos, tenían esa experiencia eh, cuando ellos participaban de la cena. Es algo que iban, estaban bien conectados. Ellos tenían su mente, tenían su mente, digamos, dirigida hacia a lo que el Señor hizo por nosotros, y ellos
podían ver de que ellos necesitaban ese abrazo del Señor. Entonces ellos nos miraban de esa manera, lo que era la cena del Señor. Y por eso yo digo que, claro, qué bonito. Honestamente, eso es algo que muchas veces puede faltar también, de reconocer de que nuestro Señor nos tiene. Estemos pasando por lo que estemos pasando, el Señor nos va, o sea, Él no nos va a soltar. Y más adelante voy a explicar qué estaba sucediendo en este tiempo también, hermanos, de que para poder entender un poco más de la manera de que Cipriano veía lo que es la cena del Señor, como él, la manera que observaba la cena del Señor. Entonces, ¿dónde estoy? La Eucaristía es un lugar donde el creyente conoce de nuevo el perdón del Señor y como resultado se llena de alegría. Por eso que nosotros, hermanos, cuando participamos de la cena aquí en la congregación, eh, siempre decimos, no es para que usted esté triste, es para que usted te alegre, que usted no esté pensando siempre, dejándose con el peso de los pecados que uno puede, porque ya siempre les digo, somos pecadores, hermano. El que crea que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, también dice en la carta de Juan. Reconozcamos que somos pecadores, que fallamos, pero el Señor nos va cambiando, Él nos va ayudando para seguir adelante. Él va removiendo de nuestras vidas esos pecados que nos llevan, que nos, que nos da ese peso, ¿verdad? Para no poder avanzar. Él viene y nos remueve todo eso. Entonces, por eso estamos muy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con lo que aquí dice Cipriano, de que es un lugar donde el creyente viene y reconoce de nuevo el perdón de sus pecados, el perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo por medio de Él. Y por eso venimos y nos podemos alegrar, hermano. Podemos venir y pase lo que esté pasando, sabemos de que estamos bien con Dios, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es algo que también puede faltar muchas veces en lo que es la participación de la cena del Señor. Por eso yo los invito también, hermano, que podamos ver eso, you know, y que nos dé esa paz después como resultado. Entonces, la Eucaristía también habla, esta es otra parte que muchas veces no se hace, ¿no?, una énfasis. La Eucaristía también habla de la unión del pueblo con su Señor. Eh, entonces, es algo bueno, aquí habla de la unión con el pueblo, con el Señor. Más adelante déjame seguir leyendo. Cipriano sugiere que el agua, aquí es la parte porque es necesario, según él, que el vino sea mezclado con agua. Entonces, Cipriano sugiere que el agua en la copa representa al pueblo de Dios. Cuando el agua se mezcla con el vino en la copa, entonces representa la unión inquebrantable de amor que los cristianos tienen entre sí y con su Señor. Por eso yo estaba hablando, mencioné aquí de la unión del pueblo con su Señor, pero aparte de que la unión del pueblo con su Señor, la unión que hay entre su pueblo. Esto también representa y es parte, y es algo que podemos estar de acuerdo también. Cuando nosotros participamos de la cena, hermano, no es un individualismo, no es que solamente usted está ahí como que si usted está en una isla solito con el Señor, no, es de manera colectiva, hermano. Hay que ver los que estamos ahí como pueblo del Señor, como la iglesia de nuestro Señor. Estamos participando juntos. No es uno solo, no es individual de que uno se cierra los ojos y está ahí. No, hermano, es algo como pueblo tenemos que venir y juntos celebrar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Eso también es parte, hermano. No es
que voy a recibir más puntos. Estoy recibiendo puntos para el momento, el día que yo muera, ya a ver, el Señor va a ver, sí, es cierto, cuántas veces hiciste esto, lo otro. Ok, vamos, directo al cielo. Esto no es para ganar puntos, hermano. No es para que el Señor te vea y te empiece a amar más. Ay, qué lindo mi hijo, linda mi hija, de que, you know, que hace esto y lo otro. O que, wow, el Señor ahora me va a amar más, su favor va a estar aún más sobre mi vida porque yo estoy haciendo esto. No, hermanos, es también parte de la unidad que debe de existir en las congregaciones, hermanos. Y muchas veces no es tan fácil, porque sabemos que somos caídos, seres humanos caídos, que traemos un bulto, baggage, como dice, del mundo, que el Señor todavía tiene que ir removiendo de nosotros, tiene que ir limpiándonos de todo eso. Y a veces no es fácil, pero es necesario. Por eso el Señor dice, pues, que se amen los unos a los otros. El mundo va a saber que son mis discípulos por el amor que tienen los unos con los otros. Y entonces, al venir a la mesa del Señor, también es un elemento, digo yo, que quizás no se hace énfasis lo suficiente de la unión que hay entre el pueblo del Señor, que tiene que ver, porque todos estamos unidos, un solo Señor, un solo bautismo, se me olvidó lo otro, pero somos un pueblo del Señor, entonces somos parte de su cuerpo, ¿ok? No hay dos pueblos, no hay tres, no hay cuatro, no, somos un solo pueblo y tenemos que verlo de esa manera. Cuando venimos a la mesa del Señor, no es un individualismo, ¿ok? Recuérdese de eso. Entonces, para Cipriano, la unión de la comunidad en Cristo se convirtió en la función principal de la Eucaristía. Para él, para Cipriano, era esa función, la función principal de participar de la cena del Señor era la unidad en la comunidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a hablar un poco el por qué. Y es impresionante, honestamente, va a quedar uno que, wow, yo me he puesto a pensar lo que estaba pasando en ese momento, hermano, en ese tiempo, en esa época, en la era que vivía Cipriano y de estos padres de la iglesia, que fue unos tiempos difíciles, hermano. Usted y yo creemos que quizás estamos viviendo en un tiempo muy difícil, hermanitos. Les digo una cosa, ni por cerca, hermano, de lo que ellos tuvieron que pasar, estos hermanos de los primeros siglos. Este era en el tercer siglo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que se conoce como la persecución deciana, la persecución deciana, que fue del año 250 después de Cristo, que estaba todavía Cipriano, estaba metido en todo esto todavía. Fue una época de gran tribulación para los cristianos en el Imperio Romano. Usted puede buscar la persecución de Ciano o la persecución de Decio. Búsquelo ahí usted para que vea también. Entonces fue una época de gran tribulación para los cristianos. El emperador Trajano Decio, emitió un edicto que ordenaba a todos los habitantes del imperio a realizar un sacrificio a los dioses romanos y al bienestar del emperador. O sea que este emperador emitió un edicto que todo el imperio, todos los habitantes del imperio tenían que hacer un sacrificio a los dioses romanos y para el bienestar del emperador Decio. Los sacrificios debían realizarse en presencia de un magistrado romano
Oiga eso, tenía que ser, o sea, que no podía, no había otra manera. Si lo ibas a hacer, tenía que hacerlo de frente de un magistrado y ser confirmados, esto lo otro, por un certificado firmado y atestiguado por el magistrado. O sea que no había de otra manera, hermano. Ustedes tenían, las personas, pues los habitantes del imperio tenían que hacerlo en presencia del magistrado. El magistrado tenía que confirmar con un certificado firmado por él, atestiguado por él. Entonces, el edicto de Decio pretendía actuar como un juramento de lealtad al nuevo emperador que había llegado al poder en el año 249. Apenas, o sea, él había empezado y la persecución ya empezó en el 250, un año o menos del año de que él tomó el poder como el nuevo emperador de Roma, del Imperio Romano. Entonces, muchos cristianos, esta es la parte triste, hermano, honestamente, pero a la misma vez, wow, que por eso jamás podemos hablar mal de estas personas, ¿no? Que sufrieron, quizás dijeron algunas cosas que podemos ver ahora que ya iban saliéndose un poquito de la palabra de Dios, de la Biblia, pero donde podemos nosotros uh, sentirnos, como diera, uh, what's the word, poder apreciar lo que ellos, por lo que ellos pasaron por. Entonces, ¿dónde estoy? Ok, el edicto de Decio pretendía actuar como un juramento de lealtad al emperador, que ya leí esa parte. Entonces, muchos cristianos fueron ejecutados o murieron en prisión, fueron torturados, muchos murieron en la prisión por causa de la, eh, o sea, de la tortura. Entonces, y era por negarse a realizar los sacrificios. Qué fuerza, um, qué valentía, hermanos, de venir y decir, no, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Um, entonces, muchos murieron, fueron ejecutados, incluyendo a uno que era notable, que era el obispo de Roma en ese entonces, se llamaba Fabián. Fue también uno de los que fueron ejecutados por eso. Entonces, quiero leerle, creo que lo quité. Perdón, déjame ver. Quería leer lo que uno de los que fue ejecutado dijo. Um, perdón. Um, me gustó lo que él dijo, o sea que para enfrentarse, sabiendo que iba a ser ejecutado, él no dobló las rodillas a, a esos paganos, ¿verdad? Él no, y él sabía que iba a morir. Eh, bueno, lo voy a leer rapidito en inglés y lo voy a buscar cómo traducirlo. Dice, I cannot pay that respect to devils, which is only due to the Almighty. Su nombre era Nicomachus, Nicomachus. O sea que yo no puedo eh, rendirle respeto a esos diablos, que solamente es para el Todopoderoso. Um, entonces, muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos murieron. Esto fue un tiempo muy difícil, fue una tribulación tan grande, terrible, hermanos, que tuvieron que pasar los cristianos. Um, eh, entonces, como él, Fabián, que era uno de los obispos, um, todos ellos fueron ejecutados, hermanos, porque ellos no se dieron a rendir a esos dioses paganos, a hacerle sacrificio a él y al emperador. O sea que no, ellos negaron hacerlo. Entonces otros se escondieron, mientras que muchos apostataron. Esto es lo triste también, hermano, que muchos apostataron y realizaron las ceremonias. Algunos incluso, estuve leyendo que le pagaban a los magistrados para que lo hicieran ver
como que si lo hicieron, ¿verdad? Obviamente eran personas, imagino que tenían esas clases de riqueza, esa clase de dinero, porque yo no creo que hubiera sido tan eh, barato de hacerlo, ¿verdad? Tenía que darle una buena cantidad a estos magistrados para hacer ver de que sí cumplieron con la ceremonia y todo eso. Pero entonces muchos se escondieron, e incluso uno de ellos que pudo huir, se fue para otro lado, a Egipto, muchos, no me acuerdo dónde exactamente fueron, pero varios se fueron para diferentes partes, incluyendo a Cipriano. Am, pues entonces muchos de ellos apostataron y esto duró, hermano, 18 meses. 18 meses, imagínense. Pero si hubiera seguido más, y duró tanto porque murió el emperador. El emperador solo tuvo en poder como 3 años, del 249 al 251. Murió en una batalla contra los Goths, los góticos. Um, entonces, gracias a Dios, duró, pero fue algo tan terrible que hasta el día de hoy pues, sabemos de eso y hubo una controversia después de eso. Ahorita voy a hablar rapidito de eso. Entonces muchos se opusieron, oiga esta parte, muchos se opusieron a la readmisión de quienes negaron la fe. El más notable de estos fue Novaciano. Novaciano fue alguien que se opuso a que dejaran que estas personas recibieran el perdón de parte de la iglesia por haber abandonado, por haber negado la fe. Entonces, pero habían otros, quizás la gran mayoría estaba, sí querían que dejaran a que entrara, y uno de ellos era Cipriano. Él quería que la iglesia permitiera que estos vinieran arrepentidos, obviamente, porque muchos, pues sí, llegaron ellos arrepentidos um, por, uh, por lo que habían hecho. Y entonces Novaciano fue alguien que se opuso y se le conoce eso como el novacianismo, um, que ellos no querían, ¿ya? Porque para ellos decían de que no, eso nosotros no tenemos esa clase de autoridad de perdonar a aquellos que negaron la fe, aquellos que en vez de recibir el castigo de ser echados a la prisión, torturados, ejecutados, uh, ellos prefirieron hacer el sacrificio a esos dioses ajenos. Entonces, fue algo difícil, hermano. Yo honestamente, si a mí me preguntan, yo no sé. Yo no sé qué haría, yo no sé qué pensaría yo en ese momento de permitir de regresar a los que negaron la fe o no. Porque fue algo tan difícil. Entonces, por eso es que podemos ver de que Cipriano veía miraba la cena del Señor como una función para la unidad, para que también aquellos que sí durante ese tiempo tan difícil negaron la fe, que ellos podían venir y saber de que ellos tenían el perdón de sus pecados, y por eso es que para él ese era algo tan especial, ellos miraban eso de la cena del Señor para recordarse, para recibirlo, experiencial, como dice la palabra, de poder experimentar ese amor, ese perdón de pecado y poder estar feliz, poder estar alegre, eh, de saber que han sido perdonados. Por eso para él era algo tan importante, hermano. Y digo, wow, man, es cierto, que para empezar, qué terrible, ¿verdad? Lo que pasaron nuestros hermanos de los primeros siglos, ¿verdad? Algo que nosotros, no, quién sabe, quién sabe, digo yo, porque ya nos ponemos muy preocupados por cositas que ni cerca, ni por cerca de lo que esta gente tuvo que pasar por, que ya no sé qué hacer. Yo sé que todos pasamos por problemas, hermano. Yo entiendo eso y no voy a
decir de que no es algo serio en la vida de cada uno, pero solo me pongo a pensar lo que estas personas tuvieron que pasar, y no fue la única de las persecuciones, hubieron más después de esta. Hermana Mari. Sí, hermana, me estaba ahorita recordando, como dice también los valdenses, ¿verdad? También fue uno de lo que yo estaba escuchando también sobre ellos, también bien triste, ¿verdad? También Sí, sí. ellos eran unas de las que los persiguieron también cómo los mataban y todo a ellos, Oh, ¿verdad? yeah. Hubo mucha Sí, gente, o cuando nos contó el hermano Carlos que había, cuando antes reconocían quién era cristiano, creo que no sé si le quebraban una pierna o algo en su ojo y si andaban así, pues sin el ojo y tortitos así era como él es cristiano, ¿verdad? Él confesó a Cristo y no. Ay, bien triste, yeah. es algo bien Oh, triste sí. que es Es para, para, triste, sí. para Yeah. nosotros, reconocer todo lo que han sufrido, ¿verdad? Los cristianos y ahorita nosotros no estamos pasando nada de lo que ellos pasaron. Oh, ni por cerca, hermana. Ujú. Fíjese, quería leer rapidito aquí en el libro de Santiago, ah, capítulo 1, del 2 al 4. Santiago 1, de los versículos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Wow, es algo en serio, porque, y estamos hablando de alguien aquí, Santiago, que era, eh, bueno, su nombre era Jacobo, pero era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que él también fue martirizado. Eh, Él murió por la persecución que hubo también en el primer siglo. Um, so, Ahí van a estar las pruebas, hermano, y no sabemos. Y bueno, y otra cosa es que sabemos que existe esa clase de persecución en otras partes del mundo. Aquí donde vivimos nosotros, en Estados Unidos o en Latinoamérica, gracias a Dios no estamos viviendo por esas clases de persecuciones, pero en otras partes del mundo sí lo están, en lugares, en naciones que son predominadas por los musulmanes, por ejemplo, o en otras naciones por los comunistas, como en China, Norcorea, en diferentes partes del mundo hay una eh, persecución. Incluso estuve viendo yo, me parece que en México o incluso en Colombia, donde están los carteles, que igual están persiguiendo a los cristianos. So, wow, hermano, démosle gracias a Dios, pero también que nos prepare por cualquier cosa. ¿Verdad? No estamos nosotros seguros, no sabemos qué pueda suceder. So, yeah, no, so, bueno, si quiere ya podemos ah, terminar aquí, y el que quiera hacer preguntas, está bienvenido, preguntas, comentarios, está bienvenidos todos. Um, ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué piensan de la manera que estos hermanos um, eh, veían la cena del Señor? ¿Quiénes están ahí, hermano? Hermano Jesús, ¿qué tal? Hermano Ronnie. No está el hermano Santiago todavía. Aquí estamos, bro, aquí Oh, ahí estamos. está. Yeah. Sí, no, desde hoy, la frase que quería completar usted es que tenemos un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Amén. Sí, que está en Efesios 4, capítulo 4, 5 al 6. No, y también los gnósticos, hablando de los gnósticos, era un grupo de personas que ellos creían que la salvación se obtenía por ser intelectuales, y ellos creían que eran los únicos que Dios elegía por ser inteligentes, intelectuales, que conocían. Ellos no creían que la salvación la gente humilde la podía tener, no, ellos eran los que eran los escogidos por ser intelectuales, estudiosos y todo eso. Eso era gnóstico, para los hermanos que en realidad no conocen ese término. Y con nosotros, hermanos, que se me olvida la palabra que dijo,
Énfasis, ¿cómo fue que dijo? Al principio que el sacerdote pedía al Espíritu Santo que fuera O derramado en el pan y en el vino. epiclesis. Eso, hermano, todavía existe con muchas iglesias carismáticas donde le ordenan al Espíritu Santo que descienda en ciertos cuerpos de ciertas personas, donde le dice el Espíritu Santo, yo te ordeno que sanes a estas personas. O sea, ellos como que se sienten dioses y se quieren darle órdenes al Espíritu Santo. Eso todavía hay muchas iglesias carismáticas, arminianas, se mira eso todavía, hermano. Sí, es cierto. Fíjese que eso fue lo que yo también cuando estaba estudiando esto, se me vino a la mente como que si como que el Señor, el Espíritu Santo necesita nuestro permiso, ¿verdad? Para venir una cosa es que venir y orar y rogarle que Él esté con nosotros y que no nos abandone y cosas así, pues, Ajá, unas oraciones como de piedad, ¿verdad? Y piadoso. Otra cosa es que venir y que darle que órdenes, como que están abriendo un portal, a portal, para sí, que entre aquí lo espiritual y entre el Espíritu Santo, entre los ángeles, esto y lo otro. Ahí donde ya entra lo que es para mí el paganismo, el sí. misticismo, que Ah, lo vale. hacen, como usted dice, muchos iglesias evangélicas y también como hacen las iglesias católicas y ortodoxas también. So, yeah, es Y algo, esa fue una de las 95 tesis de Lutero, que él argumentaba, que él pedía que por medio de la palabra lo confrontaran y no pudieron. ¿Me entiende? Donde en realidad era el pan y el vino era algo simbólico, no era algo literal que se estaba haciendo. sí. Oye, durante la reforma, sí, obviamente vamos a hablar de eso. Sí, Hermana Erika, ¿quiere decir algo? Bendiciones, hermanos. O hermano Carlos. No, algo que sinceramente me encantó, hermano Jorge, que usted dijo es acerca que cuando tomamos la Santa Cena, que es uno de los medios de gracia, toda la congregación se une a celebrar. Igualmente que cuando alguien se bautiza, es una celebración que todo el pueblo de Cristo, toda la iglesia nos reunimos a celebrar, a gozarnos, a darle gracias a Dios por su favor y unidos en un solo sentir, ¿verdad? En una unión monolítica de nosotros, agradecerle a Dios de la bondad, agradecerle por lo bueno, ver el pueblo de Cristo, ver a mis hermanos ahí conmigo, estamos juntos en una unidad en Él, por lo que Él hizo por todos nosotros. Ese debe ser el enfoque de la iglesia, no como usted dijo, hermano Jorge, que el individualismo está matando a la iglesia. Eso está matando, no está creando una comunidad de creyentes que están confiando en que nosotros, él nos hizo parte de su pueblo. La iglesia tenemos que volver como iglesia a los principios bíblicos de los medios de gracia, todo lo que el Señor dejó para que nos uniéramos a Él y estuviéramos unidos entre nosotros, hermanos. Gracias, hermano Jorge, bendiciones. Sí, gracias, hermano. Es cierto, es algo, es una parte como que, bueno, el hermano Ronnie ahorita mencionó, pues, lo que es los carismáticos. Yo me acuerdo, hermano, porque para que los que no saben, muchos de los que estamos aquí salimos de iglesias carismáticas, pentecostales o neopentecostales. Y para mí, cuando participábamos de la cena era como una forma de individualismo, como que si solamente, incluso yo decía, este- eso. Y ya se ponía uno como que quería meterse en un trance de estar ahí uno a uno con el Señor y solo usted y Él en una isla y ahí, o póngase a orar usted solito, ahí le decían, usted y dígale, Señor, y cosas así. Y digo, no, ahora que veo, no, este es algo que hay que hacerlo como el pueblo, como iglesia, no hay nada de individualismo, aquí todos unidos, unidos bajo el Señor, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, como dijo el hermano Ronnie. Y
es algo que tenemos que ir aprendiendo, hermano, eso, de que venir delante del Señor, venir a la mesa del Señor, venimos como pueblo, y no solo, no solitos. Gracias, hermano. ¿Alguien más? A ver, preguntas, comentarios, ¿no? Um, sí, no, eso la de la epiclesis, hermano, es interesante. Hermano Jorge, Sí, hermano. disculpe, eso de la epiclesis, brother, eso está creando como un nivel espiritual dentro, una división de espiritual dentro del cuerpo, porque hay pastores que ellos se creen tan ungidos que ellos tienen el poder de hacer y deshacer, porque ellos son los ungidos de Dios. Como catolicismo romano, ¿qué es lo que hace? Viene el sacerdote, empieza a hablar ciertos conjuros y supuestamente baja la presencia de Dios y los elementos, el pan y el vino se convierten en algo que no es la transubstanciación. Dentro de la iglesia evangélica, bro, está pasando lo mismo, tristemente. Y eso tiene que, hermanos, nosotros tenemos que abrir los ojos, pararnos en la palabra de Dios y rechazar, y cuando se dé posible, como dice Pedro, refutar a los que hablan en contra o creen diferente, enseñan diferente esos errores, hermanos. Ahora vemos ahí un grupo de gente, los super ungidos de Dios. Está tremendo este, varón. Gloria a Dios por los estudios. Gracias, hermanos. Sí, gracias, hermano. Usted, fíjese que sí, es lo que yo estoy viendo. Hay una similaridades, ¿verdad? Entre lo que estamos viendo hoy en día, entre muchas denominaciones evangélicas, parecido a como eh, el catolicismo romano, en de que están haciendo, están regresando, no puedo decirlo en español, es sacerdotalism. Gracias. Sacerdotalismo. Sacerdotismo. Entonces, donde es una persona que tiene esa autoridad, digamos, y eso se me olvidó meterlo ahí, pero como era mucho, hermano, y que no quería overwhelm a la gente con eso. Entonces, Cipriano, parece que él pudo haber sido uno de los primeros de hacer eso, porque él menciona la parte de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba instituyendo la cena. Y entonces él dice que él ha dejado a nosotros ahora a que lo imitemos, dice. Entonces dice el encargado, pues en este caso el sacerdote, el pastor o el obispo, él es el que está encargado a hacer y a imitar a lo que Jesús hizo. Entonces, según él es el que está haciendo todo el ritual y todo eso para que la presencia del Señor venga, para que los elementos cambien. Porque antes de él, lo que era, por ejemplo, Ireneo, Justino Mártir, ellos veían que era todo el pueblo que lo hacía. O sea, que todo el pueblo que estaba haciendo eso de que viniera la presencia del Señor. Pero entonces Cipriano, como que él abrió la puerta a que el que lo va a hacer era el encargado. Y pues obviamente fue como el principio. Él solo abrió la puerta para que entrara esas enseñanzas, esa doctrina. Y es algo, por eso yo les digo, hermano, eran de bendición muchas cosas, lo que ellos dijeron y enseñaron e hicieron. Pero también si algunas cosas que uno se queda, ¿por qué hiciste eso? Y no, le abren la puerta. Ese es el problema, hermano, que cuando le abren la puerta a ciertas doctrinas, quizás no era la intención de la persona de enseñar eso, de que llegara a desarrollarse de esa manera, esa doctrina, pero por eso es que tenemos todos que tener cuidado. Pero ahora ya estamos nosotros de eso. Y voy a seguir hablando. Yo creo que voy a ir adelantando un poco más. Voy a salirme de la era patrística y voy a entrar a la era medieval.
y ya después para llegar a la era, lo que era la reforma, o la pre-reforma y todo eso, ya para ir avanzando un poco. Pero, ¿cómo fue desarrollando, hermano, la doctrina? Yo solo quería que estudiáramos un poquito la era patrística para ir viendo, pero um, eh, es algo que, wow, dice uno, ¿cómo es que ha ido cambiando? Pero, hermana Luz, Sí, hermano, antes que nada, gracias por esta clase, por todas para mí son bien importantes y cómo nos abre el entendimiento, al menos en lo personal, en mi humilde opinión, yo digo que pues somos más que bendecidos porque, como bien decía usted, imagínese cuando fueron perseguidas estas personas, ¿verdad? Igual yo me pongo a pensar, si si actualmente llegara a pasar eso, de verdad que yo qué haría, porque muchas veces, hasta no queremos decir que somos cristianos, al menos tal vez a mí me ha pasado, no sé, pero a veces hasta con la misma gente, ¿verdad? Nos quedamos sí, calladitos a veces. Imagínese cuando sea algo así, este, yo digo, wow. Y también, mm, pues gracias por lo que nos está enseñando, por invitarnos a leer la Biblia, tanto usted como los pastores, porque a veces sí hacemos de un lado estar leyendo, ¿verdad? Y a veces, como en mi caso, que no se me queda todo, vengo a reafirmar con lo que ustedes nos van enseñando y yo estoy muy contenta. Más que nada, es eso, agradecer y esto que estamos aprendiendo de verdad que a la hora de estar en la comunión, pues de veras que estaba uno como así, como que, ay, bien quietecito y no, pues bien dice usted, es que nos dé más bien alegría, más bien eh, no estar así como que, ay, ¿verdad? sí. Entonces, pues nada, muchas gracias. Claro que sí, Muchas hermana. Muchas gracias, gracias a ¿eh? usted, hermana. Gracias a usted, Gracias, hermana. gracias. Ujú. Es de gran bendición, hermana, de escuchar de que cómo el Señor nos está hablando, porque eso es, hermano, es algo que, y como dice usted, muchos también pensamos de esa manera, de que eh, veníamos a la mesa del Señor con digamos, nuestros problemas y como que nosotros éramos los que teníamos que hacer algún clase de ritual para que se fueran de nuestras vidas esos problemas o algún pecado que cometimos durante la semana. Y, en cierto sentido, uno llega al Señor sabiendo que sí trae esos problemas, reconoce sus faltas, pero es cuando nosotros dejamos de enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras fallas, en nuestras faltas, en nuestros pecados que hayamos cometido y enfocarnos en lo que el Señor hizo y el hecho de que Él nos invita, que estamos bien, como me gustó lo que decía Ireneo, de acerca de que cuando los que tomamos y participamos, sabemos de que tenemos la vida eterna. Y no es porque nosotros lo hemos ganado, porque lo merecemos, porque cumplimos con esto y lo otro, sino porque el Señor, por su gran misericordia, vino a morir por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, dicen Romanos, ahora que ya hemos tenido paz y reconciliación con Dios, ¿cómo no vamos nosotros a venir con esa seguridad de que el Señor vino a salvarnos? Hermana, o Erika o Carlos, no sé quién es el que va a hablar. Algo, hermanos, que Oh, necesitamos todos recordar es que cuando vengamos a la cena del Señor tampoco es una cosa de hacer libertinaje ni nada, porque también va a los dos extremos. Podemos ser una religiosidad vacía, algo superficial y también ser muy eh, liberales. Así que tiene que haber una posición donde entendamos cabalmente lo que estamos haciendo con gozo, gozarnos en el Señor, pero sí también con el respeto debido que
que tenemos, con el cual tenemos que venir adelante de la mesa del Señor con nuestros hermanos en comunidad. Tengamos cuidado tampoco a no lanzarnos al libertinaje, porque ese es otro de los puntos. Ahora, por ejemplo, dentro de la iglesia carismática Pentecostés, el mover del Espíritu Santo se ha vuelto un libertinaje, que ya eso parece, con todo el respeto a los hermanos que hay ahí, que creo que hay gente que ama a Dios, pero se ha vuelto como un gallinero, ya casi, ya eso ya Sí, es ofensivo. Tenemos que tener cuidado también, por eso tenemos que tener, la Biblia le llama culto racional, entendiendo lo que estamos haciendo con los pies en la tierra, en comunidad y en una manera que honre a Dios y darle a Cristo la gloria que Él se merece y dándole gracias por la invitación que nos hace. Es un privilegio tomar la Santa Cena, hermano, es un privilegio. sí. Costó la sangre a nuestro Señor. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Jorge. Sí, claro, claro, hermano. Fíjese que, bueno, dos cosas que dijo usted, hermano, que es muy cierto. Sabemos que hay personas ah, que llegan a lo que es la cena del Señor o la Eucaristía y llegan un día antes, estuvieron en una fiesta bacanal, borrachera y todo, y el día siguiente, y de, no sé cómo, pero yo sé, le dicen de goma, que vienen with a hangover, no sé cómo, cómo le dicen. La cosa es que ah, llegan como si nada ha pasado y todavía ahí con, hasta durmiéndose, un gran dolor de cabeza y ahí están y como si nada, pues. Y ese es el problema, como estaba diciendo mi hermano Carlos, de que ese es un libertinaje. eh, y ya no tienen el respeto, no tienen esa reverencia el Señor. Y no, es cierto que nosotros reconocemos que somos pecadores, pero tampoco vamos a vivir una vida desenfrenada, hermano, así una vida eh, a la loca, como se le dice también, y no de estar haciendo lo que le venga, la gana de hacer cualquier cosa y creer que todo va a estar bien. Yo puedo ir a la fiesta, yo puedo ir a acostarme con cualquier persona y no hacer cosas así y creer que todavía pueden venir y como si nada. Esa es una gran falta de respeto, es irreverencia. Y bueno, y honestamente, alguien que vive de esa manera, y también ahí podemos dudar de que en verdad ha sido salva la persona. No sabe, porque no hay ningún cambio, no hay ninguna evidencia, no hay ningún fruto de que esta persona eh, se ha arrepentido de sus pecados, vive una vida de arrepentimiento. Acuérdese que estudiamos qué es lo que significa arrepentimiento, es cambiar de mente, cambiar de pensar um, y, 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 y ya no querer hacer lo que hacía antes, lo que es que no agrada al Señor, you know? Uh, y cosas así. Entonces, eso es algo. Lo otro que también el hermano dijo de lo que muchas iglesias vienen y es un alboroto y es algo que tenemos que tener cuidado, tiene que haber siempre esa reverencia. No es tiempo de venir y hacer cosas que no debemos en la iglesia, de tener algo, ¿cómo será? Algo ordenado, algo más, pero es que no es que nosotros, nuestras emociones, no es que vamos a, a buscar como, what's the word? Stir up our emotions, de meternos en una, no sé, que nuestras emociones estén por todos los lados. No, no tampoco estoy diciendo que hay que restringir nuestras emociones, yo no digo eso, pero tampoco que empiecen a gritar, a dar vueltas, a tirarse y a gritar, no, porque la realidad es que cuando uno se pone a meditar en nuestro Señor, en lo que Él hizo por nosotros, cuando no lo merecíamos, te vas a emocionar. Te da, you know, eh, puede hasta uno llorar, pero de alegría, de que el Señor salvó a alguien como yo. Hay una canción en inglés que es He saved a wretch like me, que salvó creo que lo han traducido al español, pero no me acuerdo cómo lo dice.
a alguien como yo, a un pecador como yo, porque reconocemos de dónde el Señor nos sacó, que no deberíamos de estar aquí. No lo merecemos para nada, hermano. Y por eso es que uno se alegra cuando viene a la mesa del Señor. Por eso hay que verlo de esa manera, hermanos, que cuando venimos a la mesa del Señor, como dijo también el hermano, es un privilegio inmerecido. Es un gran privilegio de cuando el Señor nos invita a nosotros y no lo tomemos hacia la ligera, no lo tomemos de manera irreverente y siempre sabiendo de que la cena se trata del Señor. Él es el centro, Él es el centro. Es como que estamos en una mesa, como se puede imaginar, una gran mesa así larga. ¿Ha visto esas películas donde está sentado el rey con los súbditos de él? Y, y él está ahí en el centro y él es el centro de la atención y el resto solo escuchando y queriendo oír lo que dice el rey. Pues es lo mismo. Cuando venimos a la cena del Señor, Él está al centro de la mesa, de la mesa de Él y nosotros alrededor y podemos venir y solo admirarlo, a ver su belleza, a contemplar su hermosura. Y eso es algo, hermano, que quizás falta mucho en las iglesias y tenemos que regresar a eso, hermano. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién está la hermana Mari? Hermana, sorry, hermana, hermano Oscar. Todo bien, hermano, todo bien. Okay. Estoy Ay, así como hasta hipnotizada por lo que está diciendo. Es bien bonito, como dice usted, es bien bonito. Imaginarnos eso el día que estemos con el Señor es algo que hoy se le hace a uno un nudo en la garganta. Bien bonito. Sí, yeah. Amén. Oh, gracias, hermano, sí, bien. gracias por la Yeah. enseñanza, gracias. Fíjese, hermana, esto es como un preview um, de lo que vamos a poder experimentar cuando estemos en la presencia del Señor. you know. Eh, porque esto es nada más es un preview, hermano, de que estamos ahí, no lo podemos ver, pero sabemos por fe que Él está ahí a través de su Santo Espíritu. Y un día lo vamos a poder ver cara a cara, ¿verdad? Y es algo que, wow, tan bello, tan precioso eso. Amén, amén. Oh, amén, hermano Oscar. Bueno, si nadie más quería decir algo, vamos entonces a concluir aquí, hermanos. Vamos y gracias a todos por participar. Ana Erika, hermano Carlos, hermano Ronnie, hermana. Hola, hermana Ana. ¿Se sigue? ¿Está bien la hermana?